para su entrevista. Repetimos, este segundo aspirante al cargo de magistrado para la Corte Suprema de Justicia es el licenciado Gilberto Canjura Velázquez. La comisión se prepara para dar inicio. Buenos días, licenciado Gilberto Canjura Velázquez. Bienvenido a la Subcomisión para el Estudio de las Candidaturas al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En su mesa tiene 3 preguntas de introducción para que las pueda contestar y luego haremos una ronda de las preguntas de los 7 miembros de la subcomisión y finalizaríamos con 3 preguntas que nos haga llegar por escrito y del público invitado de esta mañana. Tiene la palabra. Muy buenos días, señor coordinador. Buenos días, señores diputados. Aquí tengo en la mesa las preguntas introductorias y me piden sobre ella una apreciación general sobre el órgano judicial. A partir de conocer las facultades que tiene el órgano judicial, que es la de administrar justicia pronta, además la facultad punitiva de poner penas, a través de mi experiencia profesional después de 35 años de ejercicio, primero como resolutor en tribunales de lo penal, civil, inquilinato, posteriormente en el ejercicio de la profesión y sobre todo como defensor de derechos humanos en el periodo 78-92 prácticamente, luego como litigante en materia de familia y en materia penal. Ese es en términos generales, y actualmente gerenciando en una autónoma. Como litigante prácticamente, dijéramos, ese contacto que tuve después de abandonar los tribunales me ha venido forjando una percepción del sistema judicial. En aquel momento, con problemática que todavía subsiste. Además, debo de agregar que tengo un periodo como magistrado electoral, que también tiene incidencia en mi formación con respecto al derecho constitucional y sobre todo en materia electoral. Hoy que nos tocó caminar por el país para promovernos como precandidatos, también fue un reencuentro con algunos problemas que todavía subsisten a pesar del tiempo, ¿verdad? Pudimos ver tribunales con hacinamiento, con falta de mobiliario, es decir, no habían condiciones a veces laborales muy buenas. Y eso lo digo porque fuimos a Oriente, la parte norte, Chalatenango, Occidente, el territorio paracentral, San Vicente, y entonces uno tiene de nuevo una percepción, un encuentro con el sistema judicial. Entonces, aparte de encontrar la situación de los trabajadores y jueces en las condiciones que he narrado, también veíamos la parte del litigante, cómo nosotros a la hora de realizar el trabajo, en qué condiciones se hacía, y realmente sigue siendo un problema para los compañeros litigantes al llegar al tribunal por los pocos espacios, a veces no tienen ni dónde sentarlos.
esa situación persiste. Siguiendo con mi percepción, a mí me llama mucho la atención y me preocupa qué rol le vamos a ir dando al Instituto de Medicina Legal. Es decir, que comprendemos su importancia y lo que significa a nivel probatorio el trabajo que se realiza en ese instituto, y lo debo de señalar. Existe además una situación de que no hay una ley de investigación judicial y profesional. Los jueces son destituidos, los abogados y notarios al mismo tiempo son suspendidos y no hay un procedimiento que garantice. Se sigue resolviendo con robustez moral. Hay unas connotaciones, por supuesto, también, y es que hoy en día debemos de reconocer que hay mejor acceso a la justicia constitucional. Hoy realmente a mí me agrada realmente ver cómo en varios lugares que uno frecuenta o encuentra colegas, el debate constitucional sigue siendo un tema que a nosotros nos ha venido importando mucho, a la comunidad jurídica. Pero finalmente debo de señalar, según mi apreciación, yo siento diezmada la colaboración del órgano judicial con los demás órganos. Una cosa que se puede superar, yo no lo veo complicado. Es cuestión de entender el giro que ha tomado a nivel de pensamiento de escuela jurídica este nuevo ejercicio que llegó a ser la Corte, la Sala de lo Constitucional, en donde la configuración legislativa ha cambiado, en el sentido de que ya no es cómo la Constitución me ha configurado mis derechos, sino que desde los derechos mismos, cómo podemos ir configurando un constitucionalismo novedoso, nuevo, fuerte. Ese es lo que yo puedo apreciar. Pasando a la segunda pregunta. Desde su currículum personal, profesional, ¿qué considera importante destacar para ser candidato para el cargo de magistrado y particularmente en la Sala de lo Constitucional? Aquí yo quiero hacer una reseña porque al nomás salir de los tribunales realmente me encontré por los años 78 y 79 en mi nuevo trabajo, que fue en el Arzobispado de San Salvador, dirigido por el connotado Monseñor Romero. Eso realmente me llevó a involucrarme como defensor de derechos humanos y también el ejercicio de la carrera en materia penal. Es algo contrastante porque en aquel momento los derechos políticos estaban constreñidos y para uno que es joven y que sale con visiones, ideales, y uno creía que lo que la Constitución en alguna medida protegía, uno los miraba totalmente en total desventaja. Esos derechos en aquel momento los pude ver así, desprotegidos desde la Constitución, porque estaban enunciados, ¿verdad?
pero realmente en la práctica los derechos estaban conculcados. Luego, la otra experiencia de ser magistrado en el Tribunal Electoral fue también edificante, porque ahí pude ver los derechos políticos ya restaurados. Y esa simbiosis, al final, la siento enriquecedora, porque esos dos momentos a mí me han permitido poder aquilatar esa situación. Por eso digo yo que esta experiencia, en alguna medida, y ese contacto y esos contrastes, considero que pueden ser útiles si en dado momento consideran ustedes como asambleístas que yo pueda integrar o ser miembro de la Corte. La tercera pregunta es, ¿qué me motiva a participar en este proceso de elección? Vuelvo a remitirme a estos orígenes. Esta situación intensamente vivida me ha dado a mí como una identidad con la justicia y un compromiso. Este sería el primer punto. Me siento comprometido con el avance que plantea la realidad misma, recoger todo el legado que debe ser y es bueno, y seguir y continuar. Y el otro aspecto es personal, ¿verdad? Yo considero que cualquiera de nosotros, los que pertenecemos al gremio, formar parte o ser magistrado de la Corte también enaltece. Así doy por terminadas estas tres preguntas, señor coordinador. Gracias, licenciado Canjura. Comenzaríamos la ronda de preguntas de diputados con el diputado Jorge Chafijanda. Gracias. Buenos días, licenciado Canjura. Qué gusto verlo por aquí, ¿verdad? Gracias. Gracias por aceptar el reto de estas entrevistas. Quisiera hacerle a usted una pregunta que tiene algunas connotaciones de procesales y quisiera oír su opinión al respecto. Tiene que ver con concretamente dos procesos de inconstitucionalidad de que esta actual sala ha emitido. Los pongo porque son como casos que han representado mucha controversia en la sociedad de abogados, por supuesto, y en la sociedad en general. Unos a favor, otros en contra, y bueno, ha generado multitud de reacciones, pero me interesaría conocer, ya dado que usted en la última parte expresó sus motivos para querer aspirar a estar en este proceso, y me supongo que como miembro de la Sala de lo Constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es la siguiente. En los procesos 35-2015, referente a la declaratoria de inconstitucionalidad de 900 millones, y en la 139-2013, inconstitucionalidad sobre el sorteo de la cuarta posición en organismos electorales temporales, los magistrados, entre otras, han resuelto más allá de lo pedido, o sea, extra petit. En el primero de los casos se inhabilitó a los diputados suplentes y en el segundo despartidizó los organismos temporales. La pregunta, ¿existió vulneración al principio de congruencia procesal? Le voy a contestar inmediatamente y después le voy a desarrollar la pregunta. Para mí sí. Es el de promoción. Sí, el principio de congruencia, yo lo vi en esta manera lacerado, porque pedir una cosa y resolver otra, me parece que no, eso no es congruente.
Recuerdo haber leído detenidamente alguna parte esa situación, porque había unos puntos que yo no los compartía, y había que leerlo y había que darle profundidad a la sentencia. Y era porque para mí, y ustedes lo saben, ningún diputado se puede inscribir legalmente si no inscribe al suplente. Y esa parte del registro es público, dicen que eso sí se publicitó. Y como por experiencia lo digo con propiedad. Esa parte así yo la vi. No escuchar a los diputados también suplentes me parece un agravio también. No sé cuál era la otra pregunta, señor diputado. Era sobre el tema de la despartidización de los organismos temporales electorales, que fue sobre el tema del sorteo de la cuarta posición. Mire, puede ser la idea no es mala en sí. Yo creo que han tratado de ir fortaleciendo la independencia, ¿verdad? O la transparencia de la actividad electoral. Para mí debió haber sido gradual aquello, esta situación. Desde adentro es bien difícil, y ustedes saben, el proceso organizativo de las elecciones se ha visto trastornado, todavía sigue siendo un problema. Así que yo me quedaría con eso, es decir, que se ponderó más quizás el criterio de transparencia y de imparcialidad, y se sacrificó el proceso. Gracias, licenciado. Continuamos con el coronel Almendares. Gracias, señor coordinador. Estaba viendo su currículum y en base a eso, a su experiencia laboral y formación académica, ¿a qué sala de la Corte Suprema de Justicia pretende ingresar? Fíjense que como aquí nosotros estamos corriendo por ser magistrado de corte. Sin embargo, la pregunta es atinada porque 4 vacantes son las que quedarían en la sala de lo constitucional. De tal manera que a mí en lo personal me gustaría la sala de lo constitucional, porque creo yo que la salida de los 4 magistrados generan expectativa, y yo creo que bien escogidos los 4 magistrados en la sala de lo constitucional, yo pienso que esa nueva corriente de pensamiento impulsada por ellos, que es el neoconstitucionalismo, que tiene diversos matices, por cierto, perfectamente cabemos todas las corrientes, porque esa es una de las cosas que tiene esta corriente de pensamiento jurídico. Uno encuentra ahí dogmáticos, positivistas, éticos, de todo, y eso es bien sorprendente. La constitucionalización precisamente de los derechos, darle más sustancia a ello e ir construyendo de manera paralela a un constitucionalismo. Y quizás no me quedaría ahí, sino que a mí me gustaría que el seno legislativo se sumara a ese esfuerzo por la misma producción de leyes. Y creo que ahí podríamos trabajar muchísimo. Gracias, diputado Tenorio. Muchas gracias, coordinador. Buenos días, licenciado Canjura. ¿Qué opinión tiene usted, licenciado, sobre la posibilidad de reformar la Constitución
para efectos de que ya no sea la Asamblea Legislativa la que elija a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que ésta se haga a través de elección popular. Por favor. En el fondo puedo decir que se recogen principios democráticos, que es lo que ustedes representan como legisladores. El conflicto de los derechos y la democracia realmente hoy generadas por, es decir, necesariamente este tipo de pensamiento de la progresividad de los derechos mantienen cierta tensión al órgano legislativo, y creo que a veces pueden sentir ustedes como asfixia en la libertad política, pero al final ustedes como representantes de votos o del pueblo también tienen que entender que de los derechos fundamentales, ambos son fragmentos de la democracia o del pueblo en alguna medida. No es fácil ese tránsito que me dice usted, ¿verdad? Porque hay que darle más pensamiento. Yo de entrada no, es decir, yo tampoco lo rechazo porque no soy tan dogmático, pero al final, si esos esfuerzos son conjuntos entre la Asamblea Legislativa, y hay unos esfuerzos que se vienen haciendo al respecto de este tipo dijéramos, de tensionamiento. Pienso yo que allá por Neozelandia, allá muy lejano, allá por Oceanía, se habla del dialogismo. Es precisamente de integrar estas visiones, porque el constitucionalismo no es homogéneo ni se presenta en todas las realidades de manera igual. Es decir, yo me sumaría así, de esa manera, es decir, siempre ponderando, porque, es decir, no creo en la tirantez de las cosas. Yo creo que hay que caminar, y ahí donde yo dije al principio que yo veía diezmada la cooperación, pero incomprendida quizás. Gracias. Diputado Mazariego. Gracias, diputado coordinador. Licenciado, me ha gustado mucho su autenticidad cuando dice que una de las cosas principales es, de los aspectos personales, poder ser magistrado. Lógicamente todos los que aspiramos a un cargo tenemos ese aspecto personal, ¿verdad? Ese deseo, esa dedicación. Pero mi pregunta va encaminada acerca si usted, ya que ha sido litigante, tiene un plan o tiene una idea para el fortalecimiento institucional y modernización de la Corte Suprema de Justicia y para el órgano judicial. No sé si me podía abonar en alguna idea que usted pretende, como magistrado, poder hacer para esta institución. Ligeramente, cuando yo me refería al Instituto de Medicina Legal, parte de la misma modernización es esto. Luego hemos venido avanzando, porque en los actos de comunicación que hay con los litigantes, oye, la parte, ya no hay casi los notificadores, es bien poco que salgan. Hoy nos notifican, y para estar acá nos notifican por fax o hay otros medios. Por supuesto, es decir, que ese avance de modernización no puede renunciar a ningún tipo de implementación, dijéramos, tecnológica, por decirle. Hemos visto ahora la celebración de audiencias masivas donde hay tribunales especializados utilizando tecnología. Ahora, ¿por qué hacía énfasis yo en el laboratorio o en medicina legal? Porque realmente la base probatoria científica es importantísima. Gracias.
Diputado Martel. Gracias, coordinador. Licenciado Canjura, una de las preocupaciones que tienen muchos ciudadanos en cuanto al órgano judicial es su corrupción interna, la cantidad de casos que hay de jueces acusados de diversas ilegalidades, arbitrariedades y actos de corrupción, y los procesos aparentemente lentos, engorrosos y poco claros para poder corregir estos problemas. En ese sentido, abusando de ciudadanos por una corte independiente que nos ha proveído de un excelente cuestionario que ya estoy más que abusando de él, quería hacerle una pregunta que está acá planteada. ¿Qué opina del trabajo que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia en materia de depuración judicial y qué medidas tomaría para mejorarlo? Yo me referí un poco a esa situación. No existe una ley de investigación judicial. Se destituyen a los jueces por robustez moral. Es decir, eso está pendiente. Se hace, es decir, ha estado ocurriendo. Desde afuera, yo a veces lo que podría yo pensar que necesita más recurso humano, porque como es de investigar, usted me ha dicho actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de delitos complejos, delicados. Entonces, si usted no tiene el recurso apropiado para este tipo de investigación y me está hablando de que va a investigar jueces, pienso que una apreciación sería en un organismo independiente, porque cuando me dicen jueces, vamos a meter o vamos a incluir también a los magistrados, ¿verdad? A todos, a ese universo. Entonces, por eso pienso yo que puede ser autónomo, para que pudiera realizar mejor su trabajo. Muchas gracias. Diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Buenos días, licenciado Gilberto Canjura. A los presentes, buenos días, pueblo salvadoreño. Licenciado, en una revista digital en el 2014 usted decía de que la Sala de lo Constitucional era más erudita, pero realmente neoliberal. Pero realmente neoliberal, en una publicación de una revista de Derecho, una connotación ideológica. Ahora mi pregunta va más orientada en cuanto al tema de independencia. ¿Usted ha estado afiliado en algún momento a algún partido político? Y si de ser afirmativa su respuesta, ¿a cuál y hasta cuándo solamente? Mire, esa pregunta siempre flota alrededor de mi trabajo, y donde vaya siempre me preguntan eso. Yo he sido bien claro, y por más que me han querido vincular, esto lo hemos hablado con amigos. Yo puedo mencionar, en el tribunal he hablado yo detenidamente con Fernando, por ejemplo, Argüello. Hemos buscado sincerarnos, y a veces como tratan algunas veces de vincularnos. Pero puedo decirle que no es fácil. Pero es decir, porque me he encontrado con una serie de problemas. Hace un par de meses ahí aparecieron fotografías que al final no era yo, era un dramaturgo con un poco parecido conmigo, me vinculaban. Pero tajantemente yo no, a estas alturas yo no le veo, y por mi vivencia personal. ¿Y sabe por qué? Porque la imparcialidad se va a perder. Y si
soy juez, si yo no soy un juez imparcial, no voy a poder someter al poder fáctico que quiero juzgar. Entonces eso debilita el quehacer de un juez. Si no sometemos a la ley los grupos o los sectores fácticos, ya sean políticos o económicos, no tiene sentido ser juez. Por un lado, entonces categóricamente le puedo decir, yo no pertenezco a ningún partido político. Solo quisiera entonces entender que tampoco no pertenece, pero tampoco ha estado afiliado nunca a ninguno. No, fíjense que no. Cuando yo salí de la magistratura del Tribunal Supremo Electoral y traté de reelegirme, hablaban de listas y sacaban en el periódico mi nombre. Cuando yo fui a la reunión con los magistrados, muchos de ellos siguen electos. El magistrado Sidney me preguntó que si yo había sido concejal en algún municipio. Es decir, que yo pensando en la lista y allá adentro me dijeron que si yo era concejal. Era todavía mucho más fácil poderme probar que había sido concejal. Y dije yo, bueno, no alcanzo a entender, es decir, si estoy en listas o realmente me hacen concejal. Pero esa es mi respuesta, clara y tajante, ¿verdad? Gracias. Licenciado Canjura, la técnica legislativa nos preparó a todos los diputados unos perfiles de los 30 aspirantes. ¿Cómo no? Aquí en el perfil que prepararon, en la experiencia laboral, usted aparece que en el 2016 fue asesor jurídico de la Asamblea Legislativa. ¿Me podría decir en qué departamento, o sea, dónde fue? Porque me parece que fue asesor jurídico de la Asamblea, con quién estuvo. Perdón, porque no me acuerdo haberlo visto en la parte institucional. Entonces sí me gustaría saber quién lo contrató, a qué departamento, cuál fue su sueldo, etcétera, etcétera. Gracias. Efectivamente, con la gente que yo estuve trabajando fue con el doctor Clará y con algunos compañeros abogados que les acompañan y que están detrás de ustedes. Eso me involucró mucho por leer inconstitucionalidades, ¿verdad? Y precisamente eso era lo que trabajaba en la contestación de las inconstitucionalidades cuando la sala enviaba o pedía informe. Eso le puedo decir. Fui varias veces a las reuniones cuando se estaba discutiendo la ley de las frecuencias electromagnéticas. Esa era el conflicto. Al final terminó muy bien, pero mi trabajo eso era prácticamente estar pendiente. Ganaba unos $1.500, pero en esa área estaba asignada. Normalmente me reunía, me mandaban las inconstitucionalidades y llegaba a las reuniones a discutirlas. ¿Estaba en disponibilidad entonces del presidente Sigfrido Ríos? No, fíjese que no. Estaba Lorena Peña. Gracias. Pasaríamos a las preguntas de nuestros invitados. Hay muchas que se repiten, voy a tratar hay muchas que hablan de derechos humanos. Hubo como 6, 7 preguntas de derechos humanos. Me gustaría que diera una opinión sobre derechos humanos para que nuestros invitados quedaran como tranquilos, su perspectiva y todo lo demás. Y derechos humanos y laborales también están mezcladas las preguntas. Me gustaría que les contestara, por favor, en ese tema.
Mire, la pregunta es bien amplia, ¿verdad? Pero cuando yo me refería a la experiencia de derechos humanos, también explicaba de manera detallada. Ahora, viéndolo ahora desde este momento, yo considero que los derechos humanos tienen que seguirse interpretando dentro de irles dotando cada vez más de sustancia. Es decir, que al final estos derechos tienen que estar más adornados de principios morales y de los principios fundamentales o los derechos fundamentales. Pienso que en esa medida, en ese esfuerzo de ir mejorando o dejar mejor posicionados los derechos a la hora de un fallo, pienso que fortalecemos los esfuerzos de un constitucionalismo más fuerte. Eso podría yo sacar en síntesis con respecto a la promoción de los derechos estos. Ese es el compromiso. No todo Estado es democrático, ni todo Estado, es decir, promueve los derechos humanos. Creo que nosotros estamos en un gran esfuerzo por fortalecer este tipo de ejercicios. Yo podría decirlo así porque yo lo siento un poco redundante, he hablado bastante de ello. Voy a terminar con esta pregunta. Del Centro de Estudios Jurídicos le hacen ver de que en una entrevista que le hizo a Enfoques, usted dijo que las decisiones de la sala llevaban a cierto tipo de prácticas, pues en sentencias de inconstitucionalidad, sobre todo en elección de magistrados y funcionarios de segundo grado afiliados a partidos políticos, usted no lo consideraba como muy acertado. Entonces le preguntan a qué se refería cuando dio esa entrevista en Enfoques. No sé si el que me entrevistó pudo captar, pero la idea era que, hablando de las corrientes del neoconstitucionalismo, y poniéndole nombre a algunas situaciones que se han dado en algunas sentencias, hay secciones como hablamos del gobierno de los jueces, hablamos de la politización de la justicia, el activismo judicial. Por eso yo decía que el neoconstitucionalismo es bien interesante porque no es unidireccional. Y yo no sé si al final pudo haber sido una contestación feliz, pero lo que quiero decir es que me refería prácticamente en aquel momento, y hoy lo he aclarado, a ese tensionamiento que existe entre los legisladores y los magistrados. Precisamente a eso me refería. Pero yo ya dije que lo más importante es encontrar en este nuevo empuje incidencias. Y hablaba de las formas como se pueden fortalecer, pero no en aquella entrevista quizás no fue muy feliz, pero hoy puedo yo aclarar el concepto. Me refería más a esta parte y a esta corriente de pensamiento jurídico. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Finaliza la entrevista del licenciado Gilberto Canjura Velázquez. Saluda en estos momentos a los diputados de la subcomisión. Hay que
referirse un poco a la entrevista que ha tenido el licenciado, una entrevista bastante teórica, muy girando alrededor de las diferentes corrientes de pensamiento jurídico, y pues dentro de eso algunos aspectos que también han sido valorados como los temas principales de su plataforma o de su plan de trabajo en caso de ser electo como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hay que hacer notar algunos de los puntos a los cuales se refirió. Primero, hizo alusión a que la colaboración y cooperación del órgano judicial con otros órganos pues la ve diezmada, por lo que asegura, en caso de ser electo, trabajaría para fortalecer estos aspectos, sobre todo en lo relacionado del trabajo de la Corte Suprema de Justicia con los legisladores. También se ha referido al tema de la investigación de los jueces, muy claramente dicho que apuesta o cree que es conveniente que la sección de investigación tenga una autonomía, así como también se dote o se trabaje en una ley de investigación judicial que permita hacer un mejor proceso en el caso de investigación de los jueces en nuestro país. Ha hablado también como punto importante sobre la modernización del laboratorio de medicina legal, ya que cree es uno de los puntos, de los aspectos que pueden ser importantes a la hora de presentar pruebas en los diferentes casos que se ventilan en el órgano o sistema judicial, sobre todo cuando tienen que ver y que se requiere muy precisamente la intervención de medicina legal. Así ha sido la entrevista del licenciado Gilberto Canjura. Vamos a ver un poco el movimiento que se tiene también a nuestras